Jesucristo se puso a hablar en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se ausentó. Envió un siervo de los labradores a su tiempo para recibir una parte del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió nuevamente otro siervo, también le hicieron lo mismo y lo insultaron. Envió otro y lo mataron, hiriendo, y también otros hiriendo a unos, maltratando a otros. Todavía quedaba un hijo. Les envió a el último, diciendo: a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores dijeron: sí, este es el heredero, vamos, lo matamos y será nuestra la herencia. Lo agarraron, lo mataron y lo dejaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 1 al 12. La historia se convierte en actualidad. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 3 de junio, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en la República de Uganda. San Carlos Lwanga y compañeros mártires. Está corriendo el siglo XVIII de la historia de Uganda y llegan estos maravillosos hombres, Carlos Lwanga y 21 compañeros, que le llamaban los apóstoles blancos porque estaban vestidos siempre en sus trajes de color blanco, y comenzaron a evangelizar. Hicieron mucho bien con la autorización del rey del momento, pero cambió el rey. Los 22 misioneros pertenecían a una sociedad de los misioneros de África y en comunidad a una sociedad de vida apostólica constituida en Argelia en el año 1868. El rey, nuevo rey que apareció, los mandó a detener. Ese rey se llama Mwanga, y ese tal rey no le gustó porque ellos no estaban de acuerdo con la idolatría que tenían en ese pueblo en ese momento. Los fueron asesinados y martirizados el grupo de compañeros de Carlos Lwanga. Tenemos unas personas muy buenas, unas personas de sacrificio, entereza y dedicación. Carlos Lwanga y compañeros mártires. La historia se convierte en actualidad. Sí, la historia se convierte en actualidad. La historia, preguntarle a alguien qué significa historia. Podrá decir el pasado, lo que sucedió, lo que aconteció, eso ya es historia, dicen en los países de América Latina. Pero hoy vamos a ubicarnos en el concepto de historia de Jesús de Nazaret, el concepto de historia de Dios. Cuando uno quiere estudiar la Biblia desde el punto de vista histórico, entonces encontrará la palabra histórica para decir la historia que es en la Biblia es una sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. La historia es una sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente para querer decir que la historia es el recorrer, el volver a empezar, el volver a ver, y se va
dando la historia como un continuo presente. Dicen los biblistas, los grandes estudiosos de la Biblia, dicen que la historia es un continuo presente. Siempre se está dando la historia. Así que mirar para atrás y decir que eso es historia no es tan acertado. Hoy tenemos una parábola que se llama la viña, se llama esa parábola donde el Hijo de Dios quiere como enfrentar al ser humano a la misma historia y probar desde la historia cómo el ser humano siempre ha caído en el mismo error. Estar por encima, prepotente, el poder, el dinero, acabar con todo aquel que se le atraviese y le dañe todas sus malas intenciones. Lo matamos y nos quedamos con la herencia y los echamos fuera de la viña. Esa ha sido la historia. La parábola de la viña, aprenderle a esa parábola todo lo que significa la historia. Entonces, esa es una definición muy bíblica de la historia como la sucesión de sucesos. Pero también hay otras. Por ejemplo, Charles Darwin es un científico británico del siglo XVIII. Charles Darwin decía, la historia se repite, se repite, se repite. Decía el científico, la historia se repite. Los seres humanos, por ejemplo, no aprendemos de los errores de la historia. Esa es otra frase muy buena de la historia. No aprendemos de los errores de la historia. Siempre estamos contando los mismos defectos que cometieron los demás, los cometemos nosotros. O como cuando dice el que escupe para arriba en la cara le cae y no aprende todavía a vivir la historia. No aprendemos de los errores en la historia. Y la última frase, la historia es un incesante volver a empezar. Esa frase también es muy válida. La historia es un incesante volver a empezar y se vuelve a empezar. Nos vamos a quedar, no sé si les gusta, la historia es eso, la que yo aprendí cuando en el seminario estudiamos y nuestro profesor de Biblia nos enseñó esa definición de historia hace más de 40 años. Decía, jovencitos, la historia en la Biblia es una sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. Entonces vamos a entrar en el tema de la historia. Hay alguien que es el dueño de la historia, el dueño del mundo y el dueño de la viña. Ese se llama Dios. Dios es el dueño de la historia, de la viña. Y a lo largo de la historia, el mismo Dios le confió esa viña, el mundo, a los hombres y a las mujeres que no han dado muy buenos resultados. Ha habido una guerra de 21 siglos corridos de la historia. Odio, persecución, muerte, ambición. Han habido como 3 pecados que allá aparecieron en toda la narración de lo que significó la historia de Adán y Eva. Y ahí aparecieron los 3 primeros y hoy en día seguimos hablando de los mismos. Seguimos hablando de la ambición del ser humano, de los 3 pecados del tener, el poder y el placer. Se ha repetido en la historia. La bondad, la comprensión y la perdón ha sido la historia de Dios. O sea, esperar que las personas vuelvan nuevamente por el camino del bien y de la verdad. Han sido 2 historias simultáneamente, la de Dios que espera compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en piedad, y la historia de una cantidad de seres humanos ambiciosos, arrogantes, mentirosos y petulantes, ambición, poder y tener. Ha sido como la lucha por sentirse por encima de los demás. Cuando ese desorden aparece en los sentimientos de un ser humano, entonces aumenta el odio, la venganza y aumenta la muerte.
Lo dice la parábola de la viña, sí, envió a un labrador y lo golpearon, lo despacharon con las manos vacías, lo insultaron, lo descalabraron, a otro lo mataron, lo hirieron, le hicieron y terminemos con el hijo. Esa es la historia que cuenta la Biblia. Entonces la historia se convierte en una actualidad. Esa frase es muy bonita. Esa frase es del Papa Benedicto XVI. La historia se convierte en actualidad. Siempre estamos encendiendo la radio, la televisión, medios de comunicación, escuchando la misma historia, la misma pelea de seres humanos. Odio, venganza, placer, poder. Todos los días, dice el Papa Benedicto XVI. Y así lo explica. No nos podemos quedar con la idea de lo que aconteció en el tiempo del profetismo de Israel. Muchos de ellos fueron maltratados y perdieron sus vidas, dice el Papa Benedicto. Estudie Biblia para que se dé cuenta cuántos muertos hubo en la historia de Israel, que fueron más de 900 años de historia. ¿Cuántos muertos? ¿Cuánto odio? ¿Cuánta persecución? ¿Cuánta gente soberbia, prepotente y arrogante se enfrentó con Dios? Dice el Papa Benedicto XVI, no nos podemos quedar con la idea que eso pasó y eso fue así, no es que eso es historia. O por ejemplo explicar el Evangelio del Hijo de Dios y decir, no, es que eso fue en el tiempo de Jesucristo. No, señor. Aprenda a interpretar la historia. No podemos dejar de recordar, dice el Papa, el martirio de los apóstoles que siguieron al Maestro. El ser humano ha luchado contra Dios en toda la historia e incluso algunos lo han dejado en el olvido, dice el Papa. Es la manera como el hombre desplaza a Dios y se abre a la posibilidad de creer que Él es Dios. Eso también es historia. El hombre se cree Dios. Y todavía hay gente que se cree Dios, prepotente, arrogante, por encima, mejor que los demás. Eso es un libro maravilloso que escribió este Papa Benedicto XVI. Se llama Jesús de Nazaret, se llama el libro. Fascinante leerlo y encontrar esas conclusiones como la historia. No podemos decir, como dice el Papa Benedicto, eso fue atrás, eso no es ahora. La respuesta a esa triste historia de la ambición de los seres humanos de Dios se llama conversión. Tiempo privilegiado de la historia, momento de la historia, cambia radicalmente en la historia. Este mismo tiempo que a su vez se llama tiempo de gracia, así como cada vez que comienza la cuaresma en la Iglesia Católica, empezamos otra vez la historia y volvemos a repetir la historia y todos los sacerdotes con tanto ánimo vuelven y le dicen a todas las comunidades, vuelvan por los caminos de Dios, acuérdate que eres polvo y en polvo te has de convertir, vuelve, sea humilde, vuelve por la historia. Y eso llevamos 21 siglos hablando de lo mismo. Entonces el tema se vuelve interesante, cómo vivir una historia y no caer en los errores de la misma historia, no repetir la historia de los demás, que no le digan usted no aprende ni viendo. El apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 10, quien crea está firme, tenga mucho cuidado que no caiga según su historia, dice el apóstol San Pablo. El que crea que está muy firme y que no va a dar el brazo a torcer, tenga cuidado porque la historia dirá quizás lo contrario. Entonces la conversión es la respuesta de Dios para la historia, no es una ilusión, no es una angustia así como llaman los filósofos la angustia existencial del ser humano, sino que es la historia. La historia se convierte en actualidad. Hay que aprenderle mucho a la historia, hay que aprender a interpretar la historia, hay que aprender a vivir la historia, hay que madurar en la historia. Gracias, querido Dios, hemos aprendido algo sobre la importancia de la historia, sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.